Es innegable que la violencia política se ha multiplicado en los últimos años, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Cuál es el detonante para que de pronto algunos individuos crean justificable el atentar en contra de las vidas de personas con las que difieren políticamente y en este caso en específico del ataque contra los agentes de ICE en contra de servidores públicos haciendo su trabajo? Para analizarlo nos acompaña Andrés Guilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido. Gracias, Karina. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Mira, comencemos con el ataque en contra de los agentes de ICE en Dallas el día de ayer. Son oficiales policiales encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración. Ellos no escribieron esas leyes. ¿Por qué crees que se han convertido en un blanco de ataque simplemente por cumplir con su trabajo, Andrés? Bueno, cuando tú tienes un sector de la población, sobre todo un sector tan poderoso como son gobernadores, como Tim Walz de Minnesota, que viene y dice, que lo dijo hace un par de semanas, de que comparó a la ICE con la Gestapo de la Alemania nazi. Cuando tienes también a miembros del Partido Demócrata diciendo de que el otro lado son nazis, de que lo que están haciendo es un atentado contra la humanidad, de que este es un gobierno autoritario. Cuando tú empiezas a hacer eso poco a poco, y ya tienen años diciendo eso poco a poco, eso eventualmente hace un clic en algunas personas. Sabemos que en Estados Unidos el problema no solamente de estos atentados, sino también los tiroteos. El problema real en Estados Unidos es la mental, es el problema de la salud mental de muchísimas personas. Cuando tú ves individuos como el que asesinó a Charlie Kirk, como los que le dispararon al presidente Trump el año pasado, como el que disparó a ICE, son personas que creen, basado en sus problemas mentales y con la retórica que se está hablando nacionalmente, de que la única opción que tienen para acabar con supuestamente la Gestapo, pues es dispararles. Y lamentablemente para este caso en específico que pasó en Dallas, no solamente quería matar a oficiales de ICE, sino que terminó matando fue a inmigrantes que estaban allí. Así es, las autoridades daban el día de hoy más detalles sobre este sobre este ataque. Incluso encontraron algunas notas en donde este sujeto dejó escrito que quería causar terror a los agentes federales y que estaba en contra del gobierno federal. Ahora, Andrés, en los últimos años hemos visto múltiples actos de violencia política. El incendio provocado en la residencia del gobernador Shapiro, el ataque a Steve Scalise, tiroteos a escuelas cristianas, los dos atentados que mencionabas contra el presidente Trump, el asesinato de Charlie Kirk y el ataque ahora contra las instalaciones de ICE. Ayer el doctor Jesús Velasco aseguraba que la violencia política proviene principalmente de la derecha y que hay estudios que así lo demuestran. ¿A qué se refiere y estás de acuerdo con esta declaración? Pues por supuesto que no. Lamentablemente todavía hay muchísimos en este país que les gusta poner un filtro ideológico a cualquier estudio que se hace. Lo más probable es que ese profesor se esté refiriendo al estudio que hizo el Cato Institute, que es un think tank libertario, tiene muchísimos años. Muchísimas personas importantes salieron de ese think tank hace muchos años, pero lamentablemente desde que Trump llegó al poder se han dedicado perennemente a estar en contra de todo lo que hace, sobre todo en esta segunda administración. Sacaron un estudio diciendo de que todos los asesinatos, no estaban contando víctimas quizás de que no terminaron muriendo o atentados en general, como por ejemplo el caso del gobernador Shapiro, sino que simplemente vieron atentados que terminaron en la muerte de alguien. Desde el 75 hasta el 2024, casualmente no incluyen los 60, donde fue la época donde se murió John Kennedy, donde mataron a Malcolm X, donde mataron a Luther King, ¿no? Y empezaron a ver que la mayoría de estos asesinatos, que estamos hablando entre los 600 y pico, eran de personas que se autodenominaban y los motivos que se habían expresado que eran de derecha. Decían que el 181 de esos asesinatos eran de personas identificadas con el islamismo radical y que solamente 60 personas eran de izquierda. ¿Qué pasa aquí? Cuando empiezas a ver un poco más la metodología del estudio, te das cuenta que lo que se categoriza como ideología de izquierda, es decir, que alguien que cometió uno de estos asesinatos, su ideología era proteger a los derechos de los animales, proteger al medio ambiente o estar en contra de la policía. Vamos a ser un poco honestos, o sea, realmente esos son los únicos tres categorías que podemos decir que es la izquierda radical. ¿Dónde está el tema de ser antifa? El que mató a Charlie Kirk tenía en su repertorio de no solamente lo que puso las balas, sino que todo lo que se sabe hasta ahora es de que era totalmente en contra de muchísimas de las cosas que representaba Charlie Kirk. Muchísimos de los atentados que han ocurrido lo han hecho personas precisamente de antifa, personas que tienen problemas mentales. Incluso algunos de los atentados que han ocurrido en escuelas han sido por personas que tenían problemas no solamente mentales, sino que eran de transgénero. Eso no hay que incluirlo quizás en ese estudio, en el tema de la izquierda radical. Hay estudios
estudios que se están haciendo para contrarrestar esta narrativa que se está formando de que solamente son los de la derecha que matan a personas. Pero, Karina, casualmente, el presidente que tuvo atentados no fue de izquierda, fue Donald Trump, que fue de derecha. El que mataron hace poco no fue un activista de izquierda, fue Charlie Kirk. La escuela que quisieron matar en Minnesota no fue una escuela normal, fue una escuela católica. Entonces, cuando empezamos a ver todo este tipo de cosas, nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 años, y Dios quiera no se ponga peor en los próximos meses, en los próximos años, la retórica que se ha manejado es que todo el que es de derecha es un nazi, que es un autoritario, que quiere acabar con las minorías, que quiere acabar con los inmigrantes, que odia a los afroamericanos, que odia a las mujeres, le alimenta esa retórica al país y al mundo. Hay personas que van a tomarlo a sus manos y eso es lo que estamos viendo últimamente. Es triste, pero cierto. Justo eso era lo que quería comentarte, porque vemos además en la cobertura mediática que hay un sesgo orientado a proteger a la izquierda, como tú lo mencionas, y satanizar a la derecha. Continuamente vemos a periodistas, analistas, diciendo que es la administración Trump la que debe cambiar la retórica, justificar el asesinato de Charlie Kirk, diciendo que utilizaba una retórica incendiaria, que era racista. Y escuchamos además a funcionarios como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar decir que Kirk era misógino, fascista y que difundía mensajes de odio. Y bueno, vemos a jóvenes en las universidades celebrar el asesinato de Charlie Kirk. Por otro lado, estas mismas voces, Andrés, convirtieron a un George Floyd en un héroe nacional. Mi pregunta para ti es, ¿está perdida la guerra mediática o cómo se puede recuperar? Mira, si estuviese perdida, realmente entonces no hay más nada que hacer aquí. Creo que ninguna batalla nunca está perdida. Creo que sobre todo, por ejemplo, lo que ustedes hacen en Voz es precisamente lo que hay que hacer. Decir las cosas como son, decir los hechos como lo que pasa y no dejar que un lado u otro nos diga qué es lo que hay que decir. Ese tipo de ejemplos, como lo que ustedes hacen, con lo que hacen muchísimas otras organizaciones, como lo que se ha visto después, lamentablemente, del asesinato de Charlie, han aumentado el activismo, sobre todo de los votantes de 18 a 25 años, que lo vamos a empezar a ver. Si esas generaciones que vienen de 18 hasta los 35 y más se empiezan a activar mucho más, a contrarrestar las mentiras que se hacen, a ir a las escuelas y hablar con las personas, a hablar con tus familiares, a hablar con tus amigos, a participar en televisión, a participar en artículos, a escribir. Si todos hacemos esa parte, esa mitad del país que votó por Donald Trump, más de la mitad del país que votó por Donald Trump, si todos nos activásemos para realmente no acabar la democracia simplemente con un voto, sino que la democracia implica también hacer todo lo demás, hablar con las personas, cambiar mentes, defender posiciones y ser activismo, ahí creo que es donde está realmente la respuesta, Karina, porque al final del día, si simplemente nos pensamos que como la mayoría del mainstream media habla solamente para proteger a la izquierda y que nosotros no podemos hacer nada, pues entonces pues entreguémosles el país y el mundo a ellos. Creo que esa no es la respuesta. Creo que hay muchas actividades que se están haciendo, sobre todo en el ámbito del media, en el ámbito académico, para realmente retomar esa narrativa, y espero que podamos ver un país que no siga con esto, porque imagínate si seguimos con esta situación, ¿no? El miedo que pudiese existir, sobre todo en las familias más vulnerables, de que si mataron a Charlie Kirk, Karina, que dentro de lo que cabe pueden estar no de acuerdo con lo que decían, pero era muy educada. Hay otras personas realmente que no van a decir lo mismo que él de la forma tan educada como él lo decía. Entonces esperemos que realmente las cosas puedan cambiar, ¿no? Por supuesto, y para eso estamos aquí y queremos agradecerte, como siempre, muchísimo el darnos tu punto de vista tan importante sobre esta lucha, que es una lucha y una batalla cultural que, como tú bien lo dices, por supuesto que no está perdida. Gracias, Andrés. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Hasta luego.